Hola, ¿cómo están? En esta hora vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a buscar Filipenses capítulo 3 desde el versículo 7 voy a leer. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Hasta el versículo 11 yo leí. En esta hora yo quisiera compartir acerca de la justicia de Dios y la justicia humana. ¿En qué consiste? Un día Jesucristo había dicho, en San Mateo está escrito, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no van a poder entrar en el reino de Dios. Entonces, los escribas y fariseos son número uno en querer cumplir la ley. Eran personas consideradas personas que a cabalidad trataban de cumplir los mandamientos, no solamente porque querían, sino porque sabían también los mandamientos que otras personas no sabían. Pero Jesucristo dijo, ustedes tienen que ser más que los escribas, más que los fariseos. Ellos son número uno en cumplir la ley, pero ustedes tienen que ser más que ellos. Tienen que tener una justicia más alta que ellos. Por eso, la justicia de Dios y la justicia humana son totalmente diferentes. En Isaías capítulo 64 está escrito, todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, dice. ¿Cómo es toda nuestra justicia? ¿Cómo es todo lo que nosotros hacemos delante de Dios? Como trapo de inmundicia. O sea que toda la obra humana, todo lo que nosotros hacemos, no sirve para delante de Dios, ni para llegar a una salvación, ni para poder agradar a Dios. Entonces muchas personas, ¿cómo quieren ser justificados? Quieren ser justificados por la ley, por sus obras, por sus propias justicias. Entonces, en el libro de Romanos capítulo 3, yo quiero leer Romanos capítulo 3, voy a leer cómo dice. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Acá dice, ahora aparte de la ley nos dice que nosotros tenemos que cumplir para que tener una justicia propia. Pero nadie cumplió, nadie puede cumplir la ley, por eso nuestra justicia no alcanza. Por eso acá dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Hay una justicia que viene por la fe, dice. Entonces, no es que una persona puede ser justificada por medio de las obras de la ley. Por medio de la ley nadie puede ser justificado porque nadie tiene la capacidad de cumplir los mandamientos, la ley. Entonces, por medio de eso, nadie puede ser justo. Los israelitas, incluyéndole al apóstol Pablo, a los fariseos, a los escribas, ellos, ¿cómo querían ser justificados? En Romanos capítulo 9, yo quiero leer, Romanos capítulo 9 dice, Romanos capítulo 9, versículo 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, dice. Acá está hablando de una justicia que es diferente a la justicia por las obras. Los gentiles alcanzaron, dice.
han alcanzado la justicia, dice. ¿Cómo ellos pudieron alcanzar la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, dice, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó, dice. ¿Por qué Israel no pudo alcanzar la justicia? Porque ellos iban por las obras de la ley. Ellos iban por la ley. Ellos querían ser justificados por la ley, no como los gentiles por la fe. Entonces acá dice, porque iban tras ellas, no por fe, dice, sino como por las obras de la ley, pues tropezaron con la piedra de tropiezo. Ellos, para justificarse, para tener su justicia, ellos quisieron ser justificados por la ley. Ellos pensaron, así vamos a llegar a ser justos, cumpliendo los mandamientos, cumpliendo la ley. Pero nosotros sabemos que por medio de la ley, por medio de los mandamientos, nadie puede ser justo. Ningún ser humano puede ser justificado. Porque por medio de la ley, dice la palabra, es el conocimiento del pecado. A través de la ley, conocemos el pecado. Por eso la ley cumple un papel muy importante en la vida de nosotros. Por ejemplo, desde Génesis, o sea, desde el comienzo del hombre, desde Adán hasta Moisés, no había la ley. En ese momento, las personas, por más que tenían pecado en el mundo, en sus corazones, ellos no podían entender que tenían pecado porque no había una ley que les indique cuál era el pecado. Por eso en ese periodo se llama el periodo de la conciencia. Las personas vivían según su conciencia, no según la ley. En ese tiempo las personas decían, yo estoy bien delante de Dios, no soy una persona tan mala, mintiendo, adulterando, teniendo codicia, haciendo varias cosas. Ellos se sentían bien porque no había una ley que les indique que era pecado. Pero llegó el tiempo de Moisés. Cuando Moisés subió en el monte Sinaí, les dio las 2 tablas de la ley, escritas en piedra con el dedo de Dios, dice. Cuando llegó la ley tuvo vigencia durante 1500 años. En el tiempo de la ley, muchas personas recibieron la maldición. ¿Por qué? Porque la ley tiene un carácter muy importante. Hay que cumplir, y en el caso de no cumplir, hay que pagar. No hay otra opción. Entonces, cuando uno no cumple la ley, automáticamente ya tiene que pagar. ¿Cuál es la paga de no cumplir la ley? La paga del pecado es la muerte. Entonces, nadie pudo cumplir la ley. Todos quieren tener su propia justicia, incluyendo al apóstol Pablo. Él quería ser muy justo, por eso él se volvió fariseo. Por eso él se volvió una persona que quería cumplir los mandamientos a cabalidad. Era muy celoso. Tanto fue así que eso le llevó a perseguir a los cristianos, porque para ellos eran personas herejes. Eran anatemas. ¿Por qué? Porque ellos no estaban bajo la ley. Pero el apóstol Pablo estaba bajo la ley, queriendo cumplir la ley de Moisés, los 10 mandamientos, lo que dice la palabra de Dios, queriendo cumplir, él así vivía. Pero un día, ¿qué sucedió? El apóstol Pablo encontró su límite. Cuando iba de persecución a Damasco a los cristianos, ahí se le apareció una luz resplandeciente y cayó del caballo. Y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él se encontró que cuando estaba bajo la ley era contrario a Dios, perseguidor de Jesucristo, perseguidor de los cristianos. Él se asustó grandemente. Después vino Ananías y le compartió que a través de Jesucristo somos salvos. A través de Jesucristo nosotros recibimos la salvación del pecado no por las obras de la ley, sino por la fe en la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz para que seamos libres de nuestros pecados. Por eso nosotros somos salvos, no porque
uno está cumpliendo la ley. Por eso desde ese momento el apóstol Pablo cambió su punto de vista. Por eso en Romanos capítulo 10, versículo 1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, dice. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, dice. Los judíos, los israelitas, eran celosos de Dios, de los mandamientos, de las enseñanzas, de los ritos. Ellos eran muy celosos. Pero ellos no podían ser salvos. Por eso el apóstol Pablo tenía un anhelo muy grande. Ellos tienen celo de Dios, pero no es conforme a ciencia. Porque dice, porque ignorando la justicia de Dios. Acá está saliendo una palabra, la justicia de Dios. Y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces la suya propia, ¿qué significa? Está basada en nuestras obras. Nuestra propia justicia está basada en nuestra obra, en nuestro sacrificio, en tratar de cumplir la ley. Esa es la justicia humana. Yo, para ser salvo, quiero cumplir la ley, tengo que tener buenas obras, tengo que hacer lo bueno para ser salvo. Eso es la justicia humana. Dios, cuando mira la justicia humana, como dice, es trapo de inmundicia, no sirve. Pero muchas personas, los judíos, los israelitas, y hoy en día muchas personas, ¿cómo quieren ser justificados delante de Dios? Por las obras de la ley, por cumplir los mandamientos. Hoy en día muchas personas están tratando de cumplir los mandamientos para ser salvos. Eso es la propia justicia. Entonces, la justicia de Dios, ¿en qué consiste la justicia de Dios? La justicia de Dios es que Jesucristo vino a cumplir los mandamientos. Jesucristo dijo: yo no he venido a abrogar la ley y a los profetas. Yo he venido para cumplirla. Él no dice, yo he venido para que ustedes cumplan o para hacerlas cumplir. Sino Él dijo claramente, yo he venido para cumplir. O sea, Él va a cumplir. ¿Cómo Él va a cumplir? Él todos los mandamientos cumplió sin errar ni uno. Y luego, en lugar de nosotros, también cumplió el mandamiento, porque la ley es muy clara. La ley dice, tienes que pagar, o sea, tienes que cumplir o tienes que pagar. En el caso de que no cumpla, hay otra opción, pagar. ¿Y cuál es la paga del pecado? Es la muerte. Entonces, ¿Jesucristo qué hizo? Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones, ya que nosotros no tenemos nuestra propia justicia, ya que nosotros no podemos ser justos por nuestras obras, ya que somos pecadores desde nacimiento y no podemos hacer nada para nuestra salvación por las obras de la ley o por la ley, porque muchos malinterpretan, dicen las obras de la ley y la ley son diferentes. Están equivocados. Eso es por ignorar la palabra de Dios, están hablando así. Nadie, ningún ser humano puede ser justificados por la ley, por los mandamientos. ¿Por qué? Porque en Gálatas está escrito que todos los que dependen de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Porque escrito está, maldito aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si uno dice, yo quiero cumplir la ley, eso significa yo quiero tener mi propia justicia. Entonces, maldito es aquel porque no va a poder cumplir todos los mandamientos. Después dice la Biblia en Gálatas, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, dice. Redimir significa pagar una cuenta, redención. Nosotros teníamos una deuda porque éramos pecadores y no podíamos dejar de pecar. Y éramos convictos por la ley. Nosotros teníamos que morir porque la paga del pecado es la muerte. Pero Cristo, ¿qué hizo? Nos redimió, pagó. Significa que
Una persona que paga significa que está aceptando que la ley es buena, no está rechazando la ley, está aceptando. Si una persona está rechazando la ley, entonces no paga. No, a mí no me interesa la ley. Por eso no hace falta pagar. Ya son libres sin pagar. Eso significa que estoy rechazando la ley. Pero Jesucristo cumplió la ley y luego en lugar de nosotros cumplió la ley también. ¿Cómo? Pagando el precio del pecado. Pagando la paga que Dios estaba pidiendo por el pecado, que era la muerte. Él cargó todos nuestros pecados en el cuerpo, en su cuerpo. Y fue crucificado en la cruz. Cuando fue crucificado en la cruz, ¿qué es lo que sucedió? Ahí pagó la deuda de nuestros pecados. Ahí pagó, ahí cumplió la ley en lugar de nosotros. Pagó el precio que nosotros teníamos que pagar. Entonces, al pagar, nosotros ¿cómo nos quedamos? Libres, justificados, santificados, perfectos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos redimió. ¿Cuánto tiempo de redención Él obtuvo? En la Biblia es muy clara. No nos redimió por un pecado o por una cuota o por algunas cosas, sino Él dice que obtuvo eterna redención, eterno perdón de los pecados, porque el pago del pecado fue eternamente. Por eso la palabra de Dios nos dice que nuestra justicia y la justicia de Dios son diferentes. La justicia humana depende de las obras de la ley, depende de cumplir los mandamientos. La justicia de Dios depende de la fe. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, como leímos, ahora aparte de la ley, dice, la ley que nos pide nuestra propia justicia, que es como trapo de inmundicia, que nos sirve, significa eso. Ahora, aparte de la ley, ya que nosotros por nuestra propia justicia no podemos ser salvos, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, dice. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos y fuimos destituidos ya de la gloria de Dios. Pero después, ¿qué dice? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Acá dice, fuimos aceptados, o sea, fuimos justificados gratuitamente, dice. Esa es la justicia de Dios. Por la redención. ¿Qué es la redención? Redimir. Por ejemplo, yo tengo una deuda. Yo no puedo pagar. Anteriormente entre los israelitas, si una persona contraía una deuda contra alguien, entonces ese deudor tenía que pagar para quedar libre. En el caso que no podía pagar, él se quedaba esclavo de la persona, del acreedor. Entonces, mientras que él no pague, no puede salir libre. Por eso necesita a alguien que pueda pagar por él para que pueda quedar libre. A esa persona se le llamaba redentor. El que redime, el que paga la cuenta y libera a la persona de la esclavitud. Entonces, Jesucristo es nuestro redentor. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, nosotros somos libres. Así está escrito. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante, dice otra vez, la redención. No es mediante que ustedes cumplieron los mandamientos, que ustedes hicieron algo bueno. Eso significa la propia justicia, que es la redención que es en Cristo Jesús, dice. El apóstol Pablo descubrió. Antes él quería ser justificado por sus obras. Por eso él fue fariseo. Por eso él quería guardar todos los mandamientos. Por eso él hacía todos los ritos. No comió nunca carne de cerdo. Él guardaba las lunas nuevas, días del reposo. Todo él guardaba. Porque él quería ser justificado por eso. Y él pensaba, yo me voy a ir al cielo porque yo estoy haciendo bien. Eso significa su propia justicia. Pero un día él se encontró que eso todo era basura, dice. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Filipenses, hoy nosotros leímos Filipenses capítulo 3. ¿Qué dice? Voy a leer.
Filipenses capítulo 3 dice versículo 7. Pero cuántas cosas que eran para mí ganancias, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar en Cristo. Dice. Todo lo que él aprendió en la religión judía, todo lo que él estudió, todo aquello le llevó a ser perseguidor de la iglesia, de los seguidores de Jesucristo. Porque él quería ser justificado por sus obras. Él era, como dicen los discípulos, nosotros somos discípulos de Moisés. Pero esa justicia es trapo de inmundicia, es basura. ¿Por qué es basura? Porque nadie tiene la capacidad de cumplir los mandamientos, ni podrá. Por eso las personas que quieren ser justificados por la ley jamás pueden entrar en el reino de Dios, porque nunca van a cumplir la ley. Por eso esa justicia es trapo de inmundicia. El apóstol Pablo también pensaba así. Pero ahora dice, ¿cuántas cosas que eran para mí ganancias? Como dice primero, vamos a leer. Aunque yo también tengo que confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, como Jesucristo. Él fue circuncidado al 8º día. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo. En cuanto a la ley, era fariseo. Miren su currículum. Especial, más que otras cosas. Hoy en día hay muchas personas que están queriendo decir que son personas que están guardando la ley. Por eso guardan el día de reposo, hacen diferentes como los israelitas. Así también el apóstol Pablo era mejor que eso. El apóstol Pablo era, en cuanto a la ley, fariseo, dice. Él era hebreo de hebreo. Él era circuncidado al 8º día como Jesucristo. Así era su currículum, pero ¿cómo que se quedó al final? También profundamente conocía las raíces judías, más que muchos de los que están. Hoy en día muchas personas se informan a través de internet, de YouTube, de otras cosas, y por eso empiezan a creer muchas cosas. Pero el apóstol Pablo no era, él era de la fuente ahí. Pero todas esas cosas, ¿qué le hizo hacer? Estaba en contra de Jesús, del Hijo de Dios, del Salvador. Por eso él tuvo que tirar todo, la profundidad, la ley. Acá dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, dice. Eso era una pérdida, ¿por qué? ¿A dónde me llevó esos ritos? ¿A dónde me llevó todo lo que yo quería hacer? A estar en contra de Jesús. Ahora él cambió su corazón. Acá dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, dice. Antes su propia justicia era por la ley, pero ahora él cambió. Mi justicia no es basada en la ley, sino acá dice, sino la que es por fe de Cristo. Él tuvo fe que Cristo pagó todos sus pecados. Esa justicia es una justicia verdadera, es una justicia real, es una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. El apóstol Pablo halló una gracia muy grande de Dios. Por eso él podía testificar y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, dice. ¿Cómo podemos ser justos, justificados, santos, perfectos? No por las obras de la ley, no por el cumplimiento de la ley, no por nuestro sacrificio, no porque nosotros hagamos algo. Eso significa la justicia humana. La justicia humana está basada en la obra humana. Esa obra humana no puede alcanzar para la salvación. La justicia de Dios está basada en la obra de Jesucristo. Jesucristo hizo una obra muy maravillosa. Él murió en la cruz
Derramó su sangre. ¿Para qué? Para limpiarnos de todos nuestros pecados. Por eso depende de cuál sea su justicia, usted puede ser salvo o no. Si usted tiene una justicia propia que está basada en su obra, en su sacrificio, como los judíos, usted no va a poder nunca alcanzar la salvación. ¿Por qué? Va a ir a usted va detrás de una ley de justicia, pero no lo va a alcanzar, dice. En cambio, los gentiles que no iban entrando en una ley de justicia, ellos alcanzaron. ¿Por qué? La fe nomás. ¿Qué es lo que por qué ellos alcanzaron? Ellos creyeron que Jesús pagó todos sus pecados y que fueron justificados por la sangre de Jesucristo. En Hechos capítulo 13, yo quiero leer. En el libro de Hechos capítulo 13, el apóstol Pablo también estaba predicando sobre ese tema. Hechos capítulo 13, versículo 38, voy a leer. Dice: Sabed pues estos, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Acá el apóstol Pablo no estaba diciendo, tenemos que cumplir los mandamientos, tenemos que guardar los días de reposo, lunas nuevas, no tenemos que comer carne de cerdo, tenemos que comer animal limpio. Él no estaba ya diciendo sobre ese punto. Sino qué tema era el tema de predicación del apóstol Pablo. Dice, por eso, varones hermanos, por medio de él se os anuncia el perdón de pecados, dice. Por medio de él se os anuncia, ¿qué estaba anunciando? El perdón de los pecados. ¿Por qué fuimos perdonados? Porque ya la sangre fue derramada en la cruz. Ya se pagó por el pecado. Entonces, una vez pagados, ya somos libres, perdonados del pecado. Y después dice, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados. Porque nadie puede ser justificado por la ley de Moisés. Porque nadie puede cumplir. Siempre yo me encuentro personas que dicen, pastor, la ley hay que cumplir. Yo le pregunto a esa persona, entonces usted ya cumplió. Estoy intentando. Después de 50 años le encontrás a esa persona, estoy intentando. Van a decir, si miran, ¿quién cumplió los mandamientos? Nadie, solamente Jesús. Entonces, ¿sabéis por eso, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree? Por la ley no puedo ser justo, pero en él puedo ser justo, creyendo que él me justificó gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto era el tema de predicación del apóstol Pablo. Dividió la ley y la gracia, la justicia humana, la justicia de Dios. La justicia de Dios es la justicia más grande que las de los escribas y fariseos. Usted tiene esa justicia de Dios. Usted cree que Jesucristo ya le justificó, le santificó y le hizo perfecto por su sangre. Entonces su justicia es más grande que las de los escribas y fariseos. Por eso usted puede entrar en el reino de Dios. En la Biblia dice que ya fuimos justificados gratuitamente por la sangre de Jesucristo. En la Biblia dice que en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Ya somos santificados mediante la ofrenda. No dice ahí de mediante que ustedes intentaron y lograron. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Versículo 14 de Hebreos capítulo 10 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda nos hizo perfectos. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Y Dios nos dice, capítulo 10, versículo 17, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Por eso yo soy justo, yo soy santo, yo soy perfecto. No es porque yo logré eso. Muchos quieren lograr su justificación, santificación y perfección por sus obras. Eso significa, estoy apoyándome en mi propia justicia.
Pero muchos creen que Jesucristo ya les justificó, les santificó y les hizo perfecto por la fe, creyendo que Jesucristo, Dios ya le dice, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Entonces por eso son justos, santos y perfectos. No por sus obras, sino por la fe en Jesucristo. Espero que ustedes no se apoyen en su propia justicia, sino en la justicia de Dios que viene por la fe. Muchas gracias. En otra oportunidad vamos a seguir compartiendo.